que intercambiáramos o sea, las ideas de cómo lo hicieron. Como les escribí también en el chat, no es obligatorio que subieran este taller hasta, o sea, la plataforma, ¿sí? Bien les dijo ayer Roberto, los talleres no son evaluados, sin embargo, es una de las formas, o sea, que yo voy a ver que entendimos la información, ¿ya? Asimismo, en estos minutos que tenemos, vamos a tomarnos unos minutitos. Necesito que me pregunten las dudas que tengan para luego, de forma voluntaria, haga su intervención, alguien que haya hecho su esquema y también hecho la propuesta de intervención o su estrategia de enseñanza y aprendizaje sobre las patologías, parálisis, lesiones medulares, amputaciones traumáticas, malformaciones, miopatías, la diabetes o alguna enfermedad catastrófica, epilepsia, poliomielitis y cardiopatías. Entonces, bueno, en líneas generales, antes de que me pregunten, los talleres sí tienen una fecha, sí van a tener una fecha donde ustedes a partir del número 5, sin embargo, hay talleres que no están, no se suben porque los vamos a hacer en las tutorías. Pero es muy importante lo que va a ser el taller 9 y el taller número 14, que es un estudio de caso, donde ustedes van a hacer también la estrategia de intervención. Ese sí me gustaría que lo subieran. Como les dije, aunque no tenga una evaluación cuantitativa, sí es importante que lo hagan. Los talleres también son una forma de poner en práctica. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, magíster. Buenas noches. Poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Entonces, la parálisis cerebral es un trastorno o es un conjunto de trastornos que son provocados por un daño cerebral y que los efectos principales en este tipo de trastornos es que los pacientes van a presentar problemas de movimiento, equilibrio y postura en diferente grado. Dentro de estas, las causas son las prenatales, que son en un 30%, es decir, aquellas que son antes del nacimiento y están relacionadas con antecedentes personales patológicos de la madre, con infecciones como rubiola, toxoplasmosis, consumo de drogas, ciertas cirugías que involucran la utilización de anestesia, traumatismos, desnutrición, falta de oxigenación y alteración orgánica. Y algo importante también es cuando la madre es sometida a radiografías o a radiación, netamente. En cuanto a los antecedentes, pero relacionados al recién nacido, tenemos la restricción del crecimiento intrauterino, cuando esto ocurre de forma cuando es un feto, ¿no? Solo su nombre lo dice. Tenemos aquí también las causas pre y post término, cuando hay problemas, cuando el niño nace prematuro o a la vez se demora mucho tiempo en nacer. Incompatibilidad de RH, que esto tiene que ver con el factor RH en el tipo de sangre. Ictericia, que tiene que ver con un daño hepático, y degeneración de los ganglios basales que están ubicados a nivel cerebral. Esto en cuanto a los factores que son antes del nacimiento. Dentro de los perinatales o alrededor del nacimiento, involucran el 60% de casos, entonces esto es muy importante. Dentro de estos, los niños presentan parálisis cerebral porque ha ocurrido algún daño a nivel mecánico, por ejemplo, traumatismos. A veces intentan, por ejemplo, realizar abortos de manera forzada y que no han surtido el efecto que se espera. Entonces el niño sigue creciendo, pero ya sufrió un traumatismo. Sí, en esto es lo que se utilizan los forceps y las ventosas en ciertos casos. En cuanto a los factores asfixiantes, cuando hay dificultades, esto significa distocias del parto, sí, todas las dificultades relacionadas
al canal del parto o al niño prácticamente, ¿ya? En cuanto a las hemorragias, aquellas que ocurren a nivel cerebral del recién nacido. En cuanto a los factores postnatales, en realidad representan un 10%, pero tiene que ver con todo lo que ocurre en el paciente después del nacimiento, si es que hubo un daño a nivel cerebral, por ejemplo, por una infección, si se deshidrató en exceso, si hubo alguna alteración en cualquiera de los órganos, si el niño convulsionó, esto sobre todo a edades tempranas, en relación a la alimentación, también si ha sido deficiente o hay desnutrición o cualquier tipo de anemia. Claro, hablamos de una desnutrición marcada, ¿no? Las cardiopatías valvulares que a veces provocan, es decir, cuando hay daños a nivel de las válvulas del corazón, a veces provocan coágulos sanguíneos y lesiones a nivel cerebral y cuando hay algún tumor o hematoma a este nivel. Eso en cuanto a las causas. También tenemos aquí la clasificación de la parálisis cerebral y esta se clasifica en 3 grupos, ¿sí? La primera es según el porcentaje de parálisis. Aquí tenemos que puede ser completa o puede ser incompleta. Cuando hablamos de parálisis cerebral completa, aquí se va a diferenciar por el número de miembros por los que el paciente no puede movilizar. Por ejemplo, si son las 4 extremidades que no puede movilizar, se llaman tetraplegias. Sí, recordemos que la palabra plegia tiene que ver con una falta total de la movilidad. Si es que tiene, por ejemplo, 2 miembros, pero del lado izquierdo y derecho, es decir, lateralizados, con falta de movilidad, se llaman hemiplegias, mientras si tiene uno solo, sin movilidad, se llaman monoplegias. En cambio, cuando tenemos las paresias, quiere decir que hay una disminución de la fuerza. Entonces, de igual forma, si hay 4 miembros que tienen disminución de la fuerza, se llamaría tetraparesia. Y de la misma forma, ¿ya? También tenemos aquí la otra clasificación según el tipo de alteración del tono, es decir, estas provocan trastornos a nivel motor. Entonces, según el tono, pueden ser una parálisis cerebral hipotónica, es decir, hay un tono bajo, un tono muscular bajo. Puede ser espástica, en cambio, cuando el tono muscular es muy alto, es excesivo. Se llama tetósica cuando es fluctuante y atáxica cuando ha disminuido, pero aparte de esto provoca disminución, hay inestabilidad de la postura y hay imprecisión en cuanto a la parte de movimientos. Y bueno, también pueden ser mixtas. Y finalmente tenemos acá, según la intensidad de la lesión, que pueden ser leves, moderadas o severas según el grado en la que esta parálisis afecte tanto al movimiento, pero también en cuanto al lenguaje. Sí, entonces, de esto a su vez va a depender las estrategias que nosotros implementemos en el aula. Si es un niño que tiene parálisis cerebral leve, pero en este caso puede caminar y puede hablar, las actividades o las estrategias que están enfocados en ellos son aquellas que estimulen este tema del movimiento, ¿sí? Porque en ellos el problema es que los movimientos están mal dirigidos, ¿sí? Pero en cambio, si es un estudiante que tiene dificultad para caminar y hablar a la vez, entonces se podrían utilizar estrategias que de alguna manera les permitan involucrarse en el aula. Y finalmente tenemos aquí el cuadro clínico. Este cuadro clínico es respecto a los problemas que presentan los estudiantes con parálisis cerebral. Y dentro de estos tenemos, por ejemplo, los motores. Hay dificultades en el tono muscular, por eso ellos no pueden controlar postura y equilibrio. Y finalmente hay conflictos en el tema de su lateralidad. Entonces, aquí también en este punto es donde nosotros podemos preparar algunas estrategias metodológicas para que las actividades incluyan el uso de la lateralidad. Esto se lo hace más en los niños pequeños, pero sí se podría llevar a otros niveles de educación. Eso es todo. Muy bien, Luzmila, gracias por tu intervención.
Tal vez pensaste en algún juego si tuvieras un estudiante con parálisis. Pensaste en algún juego específicamente, ¿no? Sí, por ejemplo, si es que el estudiante tiene dificultades a nivel motriz, pero sí podría utilizar su lenguaje, por ejemplo, podríamos utilizar concursos de karaoke, es un ejemplo. Sí, o sea, va a depender del grado y de cuáles de estas funciones están, en este caso, limitadas en el estudiante para a ver, sería para potenciar las otras y en este caso no hacer que el estudiante, por ejemplo, se sienta mal, porque a veces, digamos, les digo que todos vamos a correr y el estudiante se siente mal porque él no puede correr. Entonces tendríamos que hacer un equilibrio, ¿ya? Entre las actividades en las que él sí puede hacer y puedan participar los otros niños, sí, al igual que el estudiante, y viceversa. No sé si me dicen. Sí. Ajá, pero por ejemplo, cuando tenemos actividades donde no puede participar, ¿qué hacemos con él? Podríamos darle otra actividad para que se mantenga haciendo esta actividad mientras tanto. Por ejemplo, digamos, si los demás estudiantes tienen que salir a hacer educación física, el estudiante podría trabajar quizás si no puede movilizar sus miembros inferiores, si es decir, si tiene ¿cómo era? Una paraplegia, pero él tiene movilidad en sus miembros superiores, podríamos hacer alguna actividad, me invento, de ordenar legos, si es que estamos hablando de una educación inicial. O sea, el punto es que en ese momento él no se quede así como excluido o sin hacer nada, sino que igual tiene que mantenerse ocupado. Ok, entonces muy bien, Luzmila. En estos casos, lo que tenemos que hacer si realmente somos inclusivos es, bien lo decía Luzmila, no que él se sienta excluido y que él tiene que estar haciendo otra actividad. Sí, pero en esa otra actividad que está haciendo tiene que estar otro niño. O sea, es una de las formas que vamos a lograr la inclusión, porque de nada vale que el grupo vamos a decirlo así, que sí puede hacerlo, la actividad, esté a un lado y él esté en otro haciendo eso, porque eso se ve en el día a día, es lo que tenemos. El niño que tiene alguna necesidad educativa especial es el que está sentadito cerca de la profesora dibujando, pero los demás están en materia. Entonces, esto es totalmente excluyente, porque a veces no se han buscado las herramientas, no se tienen algunas ideas para poder realizar la verdadera adaptación y la verdadera inclusión. Entonces, yo te propondría, por ejemplo, que ese niño, si estás en educación inicial, bueno, no puede correr, pero está en una silla, con ayuda del docente o con ayuda incluso de los amiguitos, poder también hacer el recorrido a través de la silla con un poco más de velocidad. O sea, es como tratar de que él se siente y les parece súper divertido. A ellos les parece súper divertido, como que incluso a veces uno como adulto lo ve como arriesgado, pero que él pueda, incluso o alguien le pueda mover la silla. Si algunos tienen que hacer una actividad de correr, puedes incluir a la mitad del grupo en otra actividad con él, pero que siempre ese vínculo afectivo y social lo estemos fomentando, porque para el niño con discapacidad motriz es una de las cosas que más le afecta, lo que es la parte de su socialización, esa parte socioafectiva, que él pueda sentirse parte de ese sentido de pertenecer a ese grupo. Entonces, siempre buscar la estrategia, no de que él esté solo, sino que haya
otros niños que puedan acompañar en esa actividad. Muy bien, Luzmila. A ver,